¿Qué tal estás? Espero que divinamente allá donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Un chamán en la oficina. En este caso, quiero contarte una historia que para mí, y creo que para cualquiera que la escuche, desmontó todo ese tinglado de las leyes de la física. Yo siempre he estado convencido de que eso que llamamos realidad no es lo que parece, que la magia de verdad existe y que vivimos en un universo mucho más sorprendente de lo que cabría esperar según lo que sabemos de él, que es apenas nada. Desde pequeñito lo he sostenido así. Sí, siempre he sido muy repelente. A los niños se les rebate fácilmente porque, como son niños, la adultez declara impertérrita que lo que dicen no vale un poroto, así que tuve que esperar a ser adulto para ver si alguien me escuchaba sin apretarse las ganas de decirme una barbaridad, y con ella tirarme de boca a comer tierra, a ver si dejaba de ser fantasioso. ¡Oh, chasco! Cuando llegué a adulto me habían frotado tanto el interior del cráneo con detergente realista que lava más gris, que se me olvidó. Y pasé a engrosar las filas adiestradas de los fanáticos defensores de la tesis oficial de base, que viene a decir así: nene, tú has crecido para buscarte un trabajo, comprar una casa, y 1.000 millones de cosas más, y tener una pareja o dos, o fornicar a discreción y aspirar a comprar más cosas, tener mejor trabajo o más fornicio, otra casa, afortunado serás. Rellenar el poco tiempo libre que te quede como si embutieras una tripa de chorizo, opinar de todo sin saber de nada, y así, pasito a pasito, hasta el día en que te mueras. Y ojito, que no te puedes fiar de casi nadie. Los gobiernos tienen cierta tendencia a controlarte la vida. Vas a obedecer a quien sea que te toque por encima. Tendrás que competir por todo. Convivirás con violencia, miseria y mierda suficientes para cubrir la superficie de Venus, lo quieras ver o no. Y bueno, todos tus esfuerzos se encaminarán a no caer en la pobreza. En algún momento te darás cuenta de que hay gente que no vive esas cosas, pero a ti te toca soñar con ser como ellos y nunca alcanzarlo. Esos es que son especiales. Tú no lo eres, no tengas ego. Tú a lo tuyo y métete en un gym que es muy cool. Y fíjate, puedes ser hipster, hacer fitness, trekking y diving, que también tiene su lado bueno. Y están Apple, Facebook, Nike, Zara, Ikea, Telecinco y Netflix, que te van a hacer muy feliz. Esos son tus verdaderos amigos. Y también está la cerve, la play, el vinito, el porrito, el rock, los cruceros, Tailandia, los Erasmuses, las y los chatis, los festivales de la playuki, la montaña, los culitos turgentes. ¡Qué fiestón! Pero, de eso poco, que hay que levantar el país. Esos que viven siempre sin dar palo al agua y aún así tienen dinero para comprarte a ti y a tu familia entera por 20 generaciones, tú ni caso. Tú a babear viendo sus vidas en Instagram. Y no sientas demasiada envidia, que no es bueno. Autoayúdate para seguir con tu vida. Pero verás, un día vas a envejecer, si llegas, claro, que con lo del terrorismo, la violencia en general y una lista de posibles enfermedades que parece la carta de los Reyes Magos del Dr. Mengele, nunca se sabe. Y ese día verás lo que es bueno. Siempre podrás aspirar a una gama que va desde seguir los pasos de Donatella Versace a pudrirte en un asilo. Es decisión tuya, pero vaya, vete ahorrando porque lo vas a tener chungo. Sobrevive como puedas porque llegarás al día de tu muerte, por mucho que te retuerzas y grites. Ese funesto día que deberás temer como a nada en este mundo porque es tenebroso, será el horripilante momento en el que tendrás básicamente dos opciones. Serás enviado al cielo o al infierno en función de lo que un Dios implacable y justiciero decida tras haberte visto pasarte la vida de conflicto en conflicto, tratando de no hacer aquello que te gusta porque es malo. Es decir, nene, pasarás del purgatorio en vida a un cielo abstracto, o al infierno, mucho más concreto. A no ser que hayas sido malo, es decir, que no hayas seguido nuestros consejos.
entonces serás catapultado del tirón al asador eterno sin posibilidad de que se revise tu sentencia. Dicho de otro modo, habrás pasado del infierno en vida al infierno en muerte. ¿Te mola? Si no, puedes meterte a ateo irredento. ¡Ay, rebelde! Con lo cual desaparecerás sin más, como si no hubieras pasado por aquí. Tal vez te habrás divertido, pero nunca lo suficiente y todo habrá sido para nada. Con un poco de suerte, bueno, con mucha, habrás hecho algo memorable, que a nadie importará un comino en realidad. Y al final, apagón eterno. Los que te quisieron se hincharán a llorar un tiempito y tú te convertirás en nada. Así que tú verás. Concluyendo, no hay magia, no hay imposibles, no hay salida a lo que te decimos. Esta es la única verdad amparada en la ciencia y o en la religión. La única manera de salirse de ello es suicidándose o volviéndose loco. Porque la vida es así. Que la disfrutes. ¡Wow! Bienvenido a la existencia. Y sí, me acabé tragando la tesis oficial, porque la sostenían los más listos, los que enseñan, los que me quieren y los que mandan. Todos ellos. Y porque es muy cansado ir todo el tiempo a contracorriente, tú. Que a todos nos gusta compartir y sentirnos parte de algo mayor que uno y que te protege. Pero como llevo de serie un dispositivo antimanipulación que no hay forma de desactivar, y mira que lo he intentado, al final chirrió el mecanismo entero de lo que yo llamaba mi vida. Se me cayó el velo de los ojos y un buen día, recién entrado en la treintena, me vi en medio del mundo, de la existencia, de la vida, sin saber ni quién puñetas era, ni qué estaba haciendo. A mis 30 había alcanzado eso que llaman éxito en la vida, y no me servía ni para apagar uno solo de los fuegos interiores que siempre han ardido en mí. Siguiendo el modelo de la tesis oficial, había aprovechado mi suerte y mi esfuerzo para comprar un apartamento lindo en un lugar delicioso junto al glorioso Mediterráneo. Trabajaba poco, y en lo que me gusta, y me pagaban una barbaridad. Todo iba fenomenal, tía. Y no obstante, nada tenía sentido para mí. Me sentía como si me hubiera dado cuenta de que me había quedado atontado, jugando la Play a un juego que ya me aburría y de pronto la hubiera apagado, asomándome estupefacto a una quietud silenciosa en la penumbra del anochecer. ¿Qué estaba haciendo con el tiempo de vida que tengo, que ni siquiera sé cuánto es? No me puedo creer que le pase esto a muy poca gente. Me puedo creer más que las personas lo ahogan cuando les sucede o que miran para otro lado. Y no me extrañaría, pues nos entrenan para ello después de todo. Aquel momento que se repitió muchas veces acabó empujándome a que vendiera aquel apartamento tan cuco y todo lo que había dentro sin especular nunca, ni tratar de sacarle más de lo que me permitiera cancelar mis deudas y ser libre. En aquellos años en que la burbuja inmobiliaria crecía y yo no quería jugar a ese juego estúpido y dañino, que estaba comprendiendo perfectamente en tanto sucedía. Por eso, cuando estalló la pompa, ni me alcanzó la onda expansiva, ni había participado en ella. Me había ido a recorrer el mundo en busca de respuestas. En ese viaje de años por varios continentes, ese viaje que reflejo en ese libro que suelo ofrecerte, que se llama Viaje de Ida, di con el chamanismo y con otras explicaciones de la realidad, mucho más complejas, ricas, profundas, insospechadas y, ¡oh cielos!, coincidentes con lo que yo siempre había sospechado desde niño. Pero yo no deseaba incorporar otro sistema de creencias más a mi gusto para sustituir a la tesis oficial y así poder ser un contestatario y dedicarme a lo New Age con pedigrí. No, lo que yo quería eran respuestas verdaderas, y esas tienen que ser palpables. Y ¡oh, surprise! El caso es que sí, di con algunas. Bueno, más que respuestas, di con señales, pistas, datos increíbles y experiencias portentosas. Y aquí vamos al meollo de este podcast, que siempre me paso 80 pueblos de las 700 palabras que dicen los guruses. Tiene que tener un artículo de blog updated y trendy para ser influencer. Vale. Vamos a un suceso pequeño pero prodigioso que a mí
me fue dado experimentar y que, con ser tan nimio e insignificante, puso y pone en duda todo el constructo científico y cognitivo que nos concede lo que es posible y lo que no lo es. Sucedió en Perú, en un lugar ya de por sí mágico, Nazca. Lo escribimos Nazca, pero ellos lo pronuncian Nazca. Supongo que sabrás lo que son las líneas de Nazca en el sur desértico del Perú, ¿no? Si no lo sabes, pues ya sabes, a la Wikipedia y vuelves, que si no, no te vas a enterar bien de la historia. Nadie sabe realmente quién dejó aquellos geoglifos y para qué. No existen pruebas definitivas de nada, en realidad. La arqueología ha conseguido reunir unas piezas que componen este cuadro oficial. Eran los de la cultura nazca. Ya, hasta ahí llego yo solito. No sé quiénes coño eran, así que les llamo como el lugar donde estuvieron. Y esto sucedió hace X mil años, pero no muchos, que antes de Sumeria no había civilización en ningún sitio y menos en América, que la descubrimos nosotros, que somos los que sabemos de todo. Y poco más. Ok, esto es lo que nos cuentan, grosso modo. ¿Qué es lo que yo vi? Tuve que montarme en una avioneta en una excursión para visitantes de a $35 el par de horas. Porque si no, no hubiera pisado más que una gigantesca meseta, seca y polvorienta, con zanjas de poca profundidad y anchura escasa y variable. Aquí y allí hubiera divisado en la distancia algunos cerros, y todo de ese tono marrón desierto, demasiado tostado y oscuro, como para quedar mono en las paredes del living room. El caso es que yo llevaba un sombrero para soles y aguas, cuyo barboquejo... Recordemos que el castellano tiene hermosas palabras para designar muchos objetos. Un barboquejo es el cordón que llevan algunos sombreros para colgárselos o ajustarlos a la barbilla, de ahí su nombre. El barboquejo me permitía llevarlo atrás del cuello, sobre mi cogote. El susodicho barboquejo, atentos que esto es como cuando el prestidigitador te enseña la espada con que va a perforar la caja donde está la chati. El dicho cordón no tenía ninguna atadura, ni abertura alguna, ni solución de continuidad. Era solo un cordón largo, cosido en sus extremos bajo las alas del sombrero. ¿De acuerdo? Bien. Me senté en mi lugar, junto al piloto, en una avioneta con asientos para 4 curiosos más detrás de mí. Entre mis piernas dejé caer sin más mi bolsito, en el que guardaba pasaporte, dineros y demás. Y otra vez, atención. Mi bolsito era uno de esos pequeños de viaje, que van con un tirante para colgarlo del hombro. Dicho tirante se podía separar del bolsito, pues en ambos extremos se engancha al mismo con cierres de esos de plástico tan frecuentes en mochilas y demás. Esos de color negro que tienen 2 solapas a los costados que has de presionar a la vez y con cierta fuerza para tirar y sacarlo de la otra pieza en la que encaja si quieres quitar el tirante. ¿Sí? Yo nunca hacía tal cosa, siempre llevaba el bolsito colgado en bandolera. Nunca desataba el tirante. En fin, que dejé caer el bolsito entre mis pies, con su tirante bien enganchado como siempre, y me abroché el cinturón. Pero las avionetas no son como los aviones de pasajeros. El cinturón de seguridad no va solo a la cadera, sino que tiene cintos que pasan también sobre los hombros, y cuando lo abroché, el sombrero me molestaba, pues lo llevaba colgado a la nuca, como dije. Me lo saqué pasándolo sobre mi cabeza y, sin más, lo dejé caer también entre mis pies, sobre el bolsito. Enseguida experimentamos el cosquilleo del despegue y comenzamos a sobrevolar aquella gigantesca llanura festoneada por cerros. Son muy famosos los dibujos que se aprecian, de tamaño colosal, sobre la meseta o en las laderas. Y ciertamente me sorprendieron. Algunos eran muy grandes, de cientos de metros, y me fascinaron. Pero lo que realmente me sobrecogió fueron las líneas rectas, que parecían dibujar un intrincado y complejo mapa con cientos y cientos de vectores, cuya longitud alcanza decenas de kilómetros en muchos casos. La impresión general que me dejó la colosal instalación fue que estaba mirando una carta zodiacal extraña e incomprensible. Un montón de líneas rectas, cortándose y delimitando secciones, sobre las que cada tanto se veían dibujos
figurativamente, reconocibles desde las alturas. Mi imaginación me sugirió un mapa estelar, con líneas que designaban rutas y dibujos, que, en el mismo sentido que nuestras constelaciones, daban información para localizar sectores del espacio. Sí, muy loco. Ya advertí que soy fantasioso. Lo de los extraterrestres lo vamos a dejar para otra ocasión cercana. El caso es que aquella excursión acabó y nos llevaron de vuelta al modesto aeródromo en las afueras de la pequeña ciudad peruana de Nazca. Cuando el piloto nos informó de que ya podíamos abandonar la micronave, procedí a agarrar mis pertenencias que no había tocado en todo el trayecto. Cualquiera se acuerda de nada frente a aquella maravilla. Y aquí viene la sorpresa, el prodigio. A ver cómo lo explico para que se entienda. Al agarrar mi sombrero y mi bolso, no los pude separar. El cordón del sombrero, el barboquejo y el tirante estaban enlazados como si yo hubiera sacado uno de los extremos del tirante, abriendo por tanto el cierre de plástico cuyas solapas hay que apretar y sacar. Lo hubiera pasado por el barboquejo, que recordemos no tenía abertura alguna, y hubiera vuelto a enganchar el tirante, insertando de nuevo una pieza en la otra del cierre de plástico. Cosa que no hice, como ya he detallado. Además, ¿para qué carajo iba a hacer algo así? Más aún, el cordón del sombrero se había enrollado por completo en una espiral perfecta. Tuve que desenrollarlo ceremoniosamente y luego desabrochar uno de los extremos del tirante y sacarlo del barboquejo. Lo cual hice mientras experimentaba el más profundo asombro que imaginarse quiera o pueda. Me dirigí a la dueña del tinglado de excursiones buscando respuestas. Le expliqué lo que me había sucedido y ella sonrió de modo enigmático, como una Gioconda de la planicie peruana. Aquí suceden cosas muy extrañas. Dejó caer con aire de misterio, pero no me quiso decir apenas nada más, salvo que las famosas líneas llevan miles de años ahí, y a pesar de los fuertes vientos y la ausencia de plantas, no habían sido erosionadas. Me explicó que eran en sí mismas unas zanjas muy poco profundas, como adelanté más arriba, y que habían sido investigadas a fondo por una señora llamada María Reiche, se pronuncia así en castellano, que en buen día llegó de Alemania y quedó tan fascinada con aquello que dedicó el resto de su vida a estudiarlas. Y no pude sacarle nada más. ¿Qué son realmente esos geoglifos? ¿Quién los creó y para qué? Todavía no lo sabemos. Sí sabemos que hay cientos de líneas, un montón de dibujos de animales, entre ellos uno de un supuesto astronauta, y que otros animales, de estos de los de dos patas, jodieron una de las figuras al hacer pasar la carretera panamericana justo por allí. Que no había meseta para hacerla pasar por otro lado, vamos. Y que el lugar se está degradando debido al paso de vehículos y demás, después de resistir tanto tiempo. Y a pesar de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasó por allí el Dakar. Es tan inspirador ver coches corriendo. Y si destrozan algún paraje natural o legado histórico, ya es la caña. El mundo moderno es lo que tiene. Incluso los mega super guays de Greenpeace fueron denunciados por el gobierno de Perú por dañar la figura del colibrí en una de sus acciones mediáticas instagramables en 2014. En fin, ahí en Nazca me quedé yo con mi pequeño prodigio entre manos, sin explicación y sin saber qué hacer con él. Un hecho tan aparentemente insignificante había quebrado para siempre las barreras entre lo posible y lo imposible, generando un montón de preguntas sin respuesta. Aún sigo en las mismas. No hace mucho le narré este suceso a un físico nuclear, un tipo muy agradable al que conocí en casa de unos amigos, y el hombre se quedó anonadado. Las únicas reacciones posibles de su parte para salvaguardar la física tal y como la conocemos eran o bien no creerme e inmediatamente olvidarlo, o pensar que de algún modo yo había operado el suceso y luego no me acordaba de haberlo hecho. Y caray, debo confesar que llegó a hacerme dudar. Es tan fuerte la presión. Pero no, yo no había hecho eso.
Ninguna de sus opcionales respuestas era válidas, como le hice saber, y ciertamente pasamos horas en encendida conversación en las cuales me aseguró que yo no parecía ni un iluso, ni un charlatán, ni un pirado. Y es que no soy nada de eso. Menos mal que se dio cuenta. Soy alguien que ha atestiguado hechos de una naturaleza tan sorprendente, que vive entre el asombro, la maravilla y el disgusto de verme atacado por muchos que simplemente no quieren que sus creencias se muevan y no se les ocurre otro argumento que insultar o desacreditar. Pero ello no invalida lo que yo he presenciado. Desacreditarme como testigo no cambia los hechos. Y si fuera la única vez que algo así me ha sucedido, todavía cabría alguna explicación más o menos lógica, entre comillas. Pero este solo es un pequeño ejemplo de todas las cosas asombrosas y prodigiosas que he vivido, visto y experimentado. Historias que, tal vez, iré compartiendo. Lo único que se me ocurre para explicar aquello es que en tan alucinante lugar debe existir alguna suerte de vórtice energético que no sigue las leyes habituales de la física o que, por alguna razón, se la saltó para mí. No sé si otras personas han vivido hechos similares allí o en algunos otros lugares, por lo que esta historia siempre la he guardado y solo con algunos me he atrevido a compartirla en todos estos años. Esto sucedió en el 2006, si no recuerdo mal. En todos estos años, hasta hoy. Ahora está publicada y compartida. Y la puedes seguir compartiendo a tu gusto. Si escuchas esto y tienes historias similares o sabes de quién las ha vivido, me encantaría saber de ellas. Que tengas un día único. Hasta pronto.